Bienvenido Amix al módulo 2, un módulo espectacular donde vamos a aprender muchísimas cosas. Creo que este módulo va a permitirte tener una real relación con Dios. Si sientes que la has tenido, créeme que voy a darte tips, voy a darte situaciones, voy a darte momentos en que puedas poner en práctica para convertir tu relación. Si de pronto la tienes como muy monótona, empezarla a convertirla en algo nuevo. Sabemos que siempre hemos querido volver a ese primer amor con Dios, pero no sabemos cómo. Así que en este video vamos a aprender cómo realmente escuchar la voz de Dios. Primeramente quiero compartir contigo que para yo aprender esto tuvieron que pasar muchísimo tiempo en donde no escuchaba la voz de Dios, donde sentía silencio de parte de Dios, donde aunque estaba en una situación tensa, una situación en donde necesitaba una respuesta, no la obtenía. Tener este tipo de silencios puedes tomar dos opciones. Número uno, ponerte muy bravo con Dios o muy brava con Dios y decir, Dios, tú no me estás respondiendo, entonces acudo a otras cosas. O número dos, aprender o entender que tal vez Dios sí nos estaba hablando, pero tomamos ese no escuchar la voz de Dios con silencio de Dios, que son cosas totalmente diferentes. Dios siempre nos habla y puede que hace mucho tiempo no la hayas escuchado. Incluso hay una parte de la Biblia que dice que Jehová hizo silencio por amor. Efectivamente, hizo silencio por amor, pero ahí Dios te está hablando en medio de su silencio y te está diciendo, te amo. Durante mucho tiempo entendía que quería o anhelaba escuchar la voz de Dios, pero no la sentía. Sentía que Dios no me hablaba, sentía que Él quería muchas cosas para mí, pero al mismo tiempo no sabía por dónde empezar y no lo escuchaba. Hasta que sucedieron ciertas cosas que quiero compartir contigo, que quiero que apliques, pero aún más que puedas entender realmente que Dios siempre quiere manifestarte algo. Incluso cuando decía que hizo silencio, que cayó por amor, te está manifestando amor. El primer paso que identifiqué para poder realmente escuchar la voz de Dios es aprender a tener tiempo de calidad. Efectivamente. Y quiero compartir contigo una anécdota muy corta y fue de algo que me sucedió. Hubo una época en mi vida en que yo pasaba literalmente medio día, todos los días, en mi lugar secreto. Obviamente estamos hablando que en esa época tenía las facilidades, no tenía de pronto un trabajo que me exigiera un horario, sino tenía un trabajo muy flexible y en ese tiempo decidí dedicarle 100% mi vida a Dios. Duraba medios días literalmente en mi tiempo de oración y, y pensaba de una u otra manera, caí en religiosidad donde pensaba que si pasaba 4 horas con Dios era un muy buen tiempo, pero si pasaba 3 era un mal tiempo. Y si lo hacía así a diario, me daba cuenta que mi tiempo con Dios estaba convirtiendo en una carrera. Y estar con Dios no es una carrera. Estar con Dios no es de cantidad, sino de calidad. Y cuando empecé a sentir esto en mi corazón, le pregunté a Dios, Señor, ¿realmente pues tú quieres que yo esté acá postrada ante ti 4 horas? Y ese mismo día duré 4 horas. Al siguiente día, cuando iba a iniciar mi tiempo de oración, yo llevaba ya bastante tiempo donde, aunque estaba 4 horas de postrada de rodillas, uh, no veía o no escuchaba su voz, o no la sentía. Y al siguiente día en que hice esta pequeña frase o esta oración, Dios, a los 5 minutos de haberme arrodillado ese día, uh, Dios me habló y me gritó. Lo digo, cuando digo gritar es como se manifestó increíblemente cuando, cuando me dijo, yo no necesito tenerte 4 o 5 horas acá si no aplicas lo que te digo afuera. Entonces, primer punto, tener tiempo de calidad con Dios no es tener 1000 horas postrados de rodillas orando, es empezar a comprender
la manera en que Dios te habla por medio de preguntas y aprender a escuchar. Dios te puede hablar más en 5 minutos, que fue lo que me sucedió a mí. Dios te puede hablar más en 5 minutos que en 4 horas postrada de rodillas. Eso es voluntad de Dios. Sin embargo, ojo acá, con esto no estoy diciendo ni estoy omitiendo que dejemos de pasar más tiempo con Dios. Pero te estoy enseñando a que no encasilles a Dios en el tiempo. Acuérdate que tenemos un tiempo cronos, que es el que vivimos tú y yo, es decir, las horas, los días, los meses, y un tiempo kairos. ¿Cuál es el tiempo kairos? El tiempo de Dios. Muchas personas creen, muchas personas que leen la Biblia en Génesis, creen que Dios se demoró un día cuando dice, separó el agua de lo seco, o la tierra, hizo el mar, y dice que lo hizo en un día. El problema es que científicamente lo ven imposible que en 24 horas pues efectivamente se separe el agua y se separe la tierra. El problema acá es que están viéndolo en el tiempo cronos, en su tiempo, en nuestro tiempo, en horas, días. El tiempo kairos de Dios. Un día puede ser como 1000 años. Entonces, asimismo, como Dios tiene su tiempo y que nosotros no lo comprendemos, asimismo no podemos encasillar en nuestro tiempo cronos a Dios. Entonces, muy en cuenta, no necesitas muchas horas, sino tiempo de calidad con Dios. Punto muy clave acá. No olvides programar todos los días un tiempo con Dios. No te estoy diciendo que pases 5 minutos al día, no. Te estoy diciendo, aprende a programar tus tiempos con Dios. Pero si el día de mañana, si tú tienes un objetivo de orar 1 hora todos los días, que si el día de mañana pudiste orar 20 minutos, no encasilles a Dios en que como oraste 20 minutos, Dios te habló poco. Dios te habla como Él quiere. Entonces empiezas a entender de que muchas veces esos 20 minutos pueden ser de mayor calidad que esa hora. Punto número 2 para empezar a escuchar la voz de Dios, y es meditar en su palabra. La Biblia Mix es un libro asombroso, es literalmente la palabra de Dios. Y cuando hablamos de escuchar a Dios, es escuchar lo que Él quiere decirnos. Y encasillamos ese libro muchas veces en unas hojas, en un papel, en unas letras, donde lo vemos como un libro normal, como Gabriel García Márquez o como cualquier autor, pero el autor es el Espíritu Santo y hay que empezar a meditar la palabra de Dios. Hay un error que cometen muchas personas, y digo que es error porque yo también lo hice, y es leer la Biblia como un libro normal. Y no es así. La Biblia se medita. Yo he durado 3 semanas y 2 días en un versículo. Eso es aprender a meditar la Biblia. Todos los días leyendo ese versículo que Dios me quiere decir hoy. No sé si te ha pasado que tú estás leyendo la Biblia y tal vez estás leyendo algo que ya antes habías leído, y aunque la vez pasada te habló de algo en específico, aunque es el mismo texto, son los mismos versículos, te está hablando de otra manera diferente. Y es porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios es palabra viva. Y Él quiere que tú, por medio de su palabra, aprendas a meditar en Él. Número 3 es aprender a hacer preguntas, pero aún más, aprender a escuchar. Realmente tener una conversación con Dios te va a permitir hacer las preguntas, pero asimismo escuchar. Ahora, te hago una pregunta. Respóndeme, ¿hace cuánto tiempo en tus momentos de devocional, en tus momentos de oración, te has quedado totalmente callado o callada por aproximadamente 5 o 10 minutos? ¿Eres consciente que cada vez que tú oras, cada vez que intentas hablar con Dios, lo único que haces es hablar? Pero también tenemos que aprender a escuchar. Mi pregunta es, tal vez le hacemos muchos cuestionamientos a Dios, tal vez le decimos, Señor, quiero esto, quiero, o muchas solicitudes, le pedimos muchas cosas, pero ¿hace cuánto no lo escuchas a Él? Aprende a amar el silencio.
porque en el silencio escuchamos la voz de Dios. Así que a partir de ahora, cuando anheles escuchar la voz de Dios, quédate en completo silencio durante 10 minutos en medio de tu oración. Aprende a hacer las preguntas. Creo que muchos sabemos hacer preguntas, pero poco sabemos escuchar. Reto para ti a partir de ahora. Empieza con 5 minutos, luego con 10. 5 minutos donde después de preguntar, pedirle a Dios, vas a tomar total silencio, vas a hacer total silencio con tus ojos cerrados y vas a escuchar a Dios. Que escuchas las cosas que hay en la casa, que busca un momento de intimidad. Empieza a detallar los sonidos, empieza a detallar lo que Dios tiene para ti y lo que a veces se nos pasa por los afanes de la vida. Número 4, aprende a obedecer. Y esto es complicado, o sea, yo tengo que confesarlo, es complicado porque es muy difícil hacer lo que nos cuesta. Es muy difícil hacer lo que no queremos hacer. Y aunque sabemos que está bien, nuestra carne dice algo totalmente lo contrario. Pero pues, seamos sinceros, ponte en la posición de Dios. Dios te está hablando a ti, te ha venido hablando, tú has escuchado la voz de Dios durante gran tiempo, durante mucho tiempo, y de un momento a otro Dios te dice, dile no a esta persona. Y tú, aunque sabes que tienes que decirle no a esa persona, sigues. Si Dios a ti te da una instrucción, es para cumplirla. Y nunca olvidemos que los planes de Dios son mejores para nosotros. Cuando entendemos esta parte clave, comprendemos que el control se nos va de nuestras manos. Pero ahora el control lo tiene Dios sobre nuestra vida. Y ahí es cuando el versículo de mejores son los planes que Dios tiene para nuestra vida que los de nosotros mismos. Ese versículo, ese pequeño versículo en palabras, parafraseado pues, entenderlo, vivirlo, incluso dejar que Dios tenga el control, nos permite tener resultados aún mayores a los que esperábamos. En Hebreos 11, por favor, si puedes, pon pausa y léete el capítulo completo de Hebreos 11, donde nos habla de los grandes de la fe. Y al final del versículo, del capítulo, nos habla sobre ellos no obtuvieron lo que esperaban, sino obtuvieron aún mucho más. Así que si anhelas escuchar la voz de Dios, necesitas primero obedecer. Ahora, voy a contarte algo súper personal que quiero compartir contigo y creo que es de testimonio específicamente para el tema de obediencia. Hace un tiempo, los años de los años, a mí me empezó a gustar una persona. Estamos hablando específicamente del amor. Y a mí me empezó a gustar esta persona y aunque nos iniciamos hablándonos, como conociéndonos, como ese proceso de cortejo y demás, dentro de mi corazón yo sabía que esa persona no era para mí. Sin embargo, yo decía, no, pues cree en Dios. O empezaba en mi vida a hacer como esas excusas mentales que aunque yo misma sé que no están bien, que aunque yo misma sé que no corresponde a la voluntad de Dios para mi vida, yo misma me engañaba. Y hablándome un día pues con esta persona, o en el tiempo en el que me hablaba con esta persona, yo estaba postrada orando y Dios me dice, es momento de decir basta. Lo dijo tan claro que me asusté. La verdad me asusté, yo dije, Señor, Dios mío, Señor, sálvame. Yo, bueno, ya, o sea, ya Dios me venía diciendo que no, y no quería obedecerle. Porque yo en el área del amor para mí era muy duro que Dios controlara a mí el área del amor, que Él dijera con quién sí, con quién no, por qué, si yo soy la persona, si yo soy con la que va a estar con esa persona. Yo siempre pensaba eso. Y Dios de una u otra manera permitió que yo escuchara su voz y me lo dijo, o sea, lo sentí tan ultimátum como esta es la última vez que te lo digo, Lina.
no más. Dios me lo dijo dándome un versículo en Marcos 19 que habla sobre que dejar todo por el nombre de Dios, dejar padre, madre, amigos, casa, hogar, todo por su nombre y recibiremos hasta 100 veces más. Así dice el versículo. Y ese día cuando ya escuché plenamente que Dios me decía, no más, Lina, estoy hablando muy en serio, lo sentí así. Ese día fui a hablar con esa persona. Ay, se me apagó la luz. Ese día fui a hablar con esa persona y tengo que confesar a Mix que no fue nada fácil. Ya. No me prende la luz, no me prende la luz. Tengo que confesarte a Mix que no fue nada fácil, pero fue una decisión que tomé en fe de esa palabra que Dios me había dado. Pasaron 2 semanas. Mentiras, mentiras. Pasó la misma semana en que sucedió esto. Me llama una amiga, yo amo dar conferencias, yo creo que es mi pasión dar conferencias, y me llama una amiga diciéndome, Lina, quiero que es una conferencia a personas víctimas del conflicto armado, o sea, era un servicio espectacular, eh, personas víctimas del conflicto armado, y le pregunté, listo, claro que sí, ¿cuántas personas son? Y me dice, son 100 personas, ni más ni menos. Y el versículo que decía, te daré 100 veces más. Y Dios permitió que me quitara esta persona con el objetivo de poder bendecir a 100 más. Ahora, seamos sinceros, o sea, Dios puede usar cualquier otra persona para bendecir a esas 100 personas que estaban esperando esa conferencia. Sin embargo, cuando tú decides obedecerle a Dios, Dios siempre te va a dar la recompensa, porque Él sabe y conoce tu sacrificio. Y cuando anhelamos que tu vida, que nuestra vida sea un sacrificio vivo, cuando lo deseamos de corazón, aunque nos duela, Dios siempre va a traer su recompensa. Ahora, no sé por qué estoy hablando como de este tema, como que no lo tenía tan planeado hablarlo específicamente así, pero Dios quiere realmente que le obedezcas y le obedezcas de corazón. No solo que lo sientas como, ¿será que sí? ¿Será que no? No, mejor no lo hago, sino sí. Si tú sientes que Dios te está pidiendo que obedezcas, hazlo. Porque cuando no lo haces, Dios calla hasta que decidas obedecerlo. Último y muy importante, empezar a invitarlo a todas las áreas de tu vida. Y acá adentrándonos un poco, ¿recuerdas cuando te contaba la historia de que yo no quería que Dios entrara en el área del amor a mi vida? Pues bueno, para mí, tengo que confesarlo, fue muy difícil que Él entrara específicamente en esa área. Y por eso tú y yo vamos a adentrarnos cada uno en qué área Dios no está tocando en mi vida o qué área yo ni siquiera estoy permitiendo que Dios me hable. Porque tal vez Dios sí nos ha hablado sobre estas áreas, sobre ciertas áreas en que no queremos que Él ingrese, pero Dios es muy caballeroso. Dios jamás, jamás te va a obligar a obedecer. Pero sí quiero decir oficialmente y acá contigo como testimonio, vale la pena obedecerle a Dios, aún en las áreas que no queremos. A continuación, abajo, de este video vas a encontrar un material. El material es muy importante que lo tengas presente para que empecemos a hacer descargas mentales sobre qué área de nuestra vida no hemos permitido que Dios la toque. En este formato vas a identificar todas las áreas que puede tener un ser humano, es decir, área del amor, finanzas, ahí vas a encontrar todas. Y en cada una vas a colocar tu estado actual. ¿Cómo está ahorita esa área? ¿Qué sientes que te falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo Dios te ha hablado? ¿Cómo Dios no te ha hablado? Y vas a colocar absolutamente todo lo que sientes. Si sientes rabia,
Coloca todas las emociones. Si sientes amor por esa área, colócala. Si sientes tristeza por esa área, si sientes frustración, es importante que despliegues la cantidad de emociones que te generan estas áreas. Y posterior a qué crees que Dios te ha hablado sobre eso. Si definitivamente hay áreas en que Dios no te ha hablado, también lo puedes colocar. Sin embargo, te dejo acá el formato. No termines, o bueno, no continúes hasta el siguiente video antes de terminar absolutamente todas las áreas de tu vida. Es muy probable que el espacio no te alcance para una sola área, tal vez específicamente sea el área en que tú no quieras entregarle a Dios, pero necesito que reconozcamos el estado actual de nuestras áreas, porque si empezamos el punto de partida reconociendo en dónde estamos en cada aspecto de nuestra vida, desde ahí podemos empezar a escuchar a Dios. Y sobre este modelo, planteando este modelo, vamos a identificar y vamos a hacer un plan de oración muy sencillo, donde vamos a colocar a Dios en su posición como creador de también esas áreas en nuestra vida. Amigos, si hace mucho tiempo no has querido entregarle esa área a Dios, porque te lo digo, mientras tú y yo estamos hablando, mientras tú me estás escuchando, has pensado todo el tiempo en un área en que no has querido entregarle a Dios. Y sí, permíteme decírtelo, esa área, amigos, esa área es en la que Dios quiere trabajar. Dios va a hacerlo, Dios quiere hacerlo, pero ojo con no entregarle esa área. Porque tú no sabes lo que viene, no sabes lo que Dios tiene para esa área. Pero como dice en Hebreos 11, ellos recibieron aún mucho más de lo que esperaban. Y eso va a pasar contigo. Así que, amigos, por favor, descarga este formato, llénalo y nos vamos para el plan de oración.